que la santidad que hemos aprendido, en muchos casos nosotros las hemos aprendido de manera empírica, es decir, muy aérea, enseñada por líderes, pero que Dios dice que la santidad no es la que enseña el líder, la santidad es la que enseña Dios en su palabra. De esa manera, el elemento de justicia dentro de la santidad habla de prácticas que se vienen dando en la congregación, donde hermanos que a quienes Dios ha bendecido económicamente no son capaces, por una razón o por otra, de bendecir a otros hermanos que no han tenido la misma dicha, la misma suerte de parte de Dios que ellos. Dios en su soberanía bendice a quien quiere bendecir, pero muchas veces lo hace para que, en un sentido, para probar a esos hermanos bendecidos, a otro en otro, para que esos hermanos bendigan a otros, porque sabemos que Dios no bendice financieramente, económicamente, en gran medida a todos, sino que Dios bendice en su soberanía a quien Él le place. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento para acá. Pablo no tuvo esa dicha. Pablo, algunas iglesias debían suplirle las cosas que él necesitaba. Y de esa manera las iglesias que lo hacían eran bendecidas por bendecir a Pablo. Si alguien quiere que Dios le bendiga y ha sido bendecido, entonces bendiga a otros. Y así es que Dios trabaja. Seguimos hablando de temas que hemos abordado en estos estudios. El de la santidad, el elemento de la justicia dentro de la santidad, el espíritu de Dios y el espíritu del mundo, el carácter del buen cristiano, o el carácter del hombre, la mujer de Dios, la actitud del verdadero cristiano. Entonces, el estudio de hoy, vamos a estar hablando acerca del carácter santo de Enoc. Yo no sé, yo reitero de nuevo, yo sé que hay hermanos y hermanas que deberían estar tomando notas, porque como educador que soy, entiendo que solamente la repetición de conceptos se le puede quedar en la mente. Por eso yo hago esta repetición cada vez que voy a comenzar un nuevo estudio. Le he hecho el llamado a los hermanos y hermanas, si desean tomar notaciones, es bueno que lo hagan. Primero porque eso le permite la seguridad de que Dios está mirando, que usted está poniendo empeño en aprender y aprender bien lo que, según el Señor, nosotros debemos corregir o sanar en relación a la fe enferma que el Señor ha encontrado a algunos hermanos de este ministerio, las cuales hay que ir superando poco a poco. El carácter santo de Enoc. Entonces, ¿qué aprenderemos de este tema? El carácter santo de Enoc. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿En medio de qué situación se llevó Dios a Enoc? ¿En medio de qué situación se llevó Dios a Enoc? ¿Qué se esperaba en aquel tiempo, en la humanidad de aquel tiempo? ¿Qué se esperaba? ¿Qué no se espera hoy? Hoy esperamos una cosa diferente a la que se esperaba en la humanidad de Enoc. La Biblia nos dice en Génesis 6:1
6:3, 6:5 al 8. Enoc fue el primogénito de Caín. Enoc fue el primogénito de Caín. Y de su nombre, Enoc, y su descendencia, se fundó la primera ciudad de la humanidad entonces. Dije que Enoc fue el primogénito, primer hijo de Caín. Y también dije que ese nombre, Enoc, se le dio a la primera ciudad que se fundó en la humanidad entonces. De manera que por ese hijo de Caín se fundó esa ciudad que llevó su nombre, Enoc. De manera que Enoc fue el líder de aquella ciudad. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, comenzó a perfilarse como un joven temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, que reverenciaba a Dios, que tenía temor de Dios, repito. Desarrolló una vida santa delante de su Dios. Desarrolló una actitud santa, y es lo que Dios nos recomienda que tengamos hoy, una actitud santa. En cierto modo, que nosotros hoy aprendamos, podamos aprender de lo que enseña la vida y el carácter de Enoc. Reitero que Enoc tuvo un carácter santo. Reitero que Enoc fue el primer hijo de Caín. Reitero que Enoc fue el líder más importante de la ciudad que llevó su nombre. Dios se propuso enviar un diluvio sobre la tierra. Para ello llamó a un hombre que le cayó en gracia, su nombre Noé. A Noé Dios lo preparó, lo capacitó para que comenzase a predicarle a la humanidad entonces. Dice a Noé porque halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios lo capacitó, reitero, para que predicara a la humanidad de ese entonces. Para que predicara acerca del diluvio que venía y de la necesidad de que los moradores de aquel tiempo se guardasen en una arca que construyó Noé por órdenes de Dios. Entonces, por un lado, Dios usó a Noé predicándole a la humanidad entonces, y por otro lado, ministró a Enoc acerca de que él, Dios, le iba a sacar de este mundo. Preparó para llevárselo, lo preparó para llevárselo, y desde joven, reitero, fue preparando a Enoc. De tal modo que dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Cuando las hijas de los hombres comenzaron a tener hijos, los hijos de Dios, mirando que las hijas de los hombres eran hermosas, muy hermosas, con sus ojos carnales, los hijos de Dios se mezclaron con los hijos y las hijas de los hombres de manera desorganizada, pues sabían que a Dios no le agradaba que su pueblo, los hijos y las hijas de los hombres, se mezclaran con las hijas y los hijos de los
que las hijas y los hijos de Dios se mezclaran con las hijas y los hijos de los hombres. A Dios no le gusta, no solo en aquel tiempo, esa mezcla. Acerca del pueblo de Israel, Dios nos hace temblar leyendo situaciones que se dieron dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Samaria, cómo se mezclaron con otros pueblos y después de tener hijos, Dios hizo que desbaratasen dicho hogar, dicha familia y volvieran a sus lugares, a lo que le correspondían de volver a esos lugares. Terrible eso, hermano. Entonces, en ese tiempo de Enoc, como ya dijimos, hubo mezcla. Entonces, dentro de ese ambiente de mezcla, Abraham, que era un hombre temeroso de Dios, parece que decidió caminar de forma diferente a los hijos y las hijas de Dios de aquel tiempo. Dice la palabra que Abraham llamó a su criado el más confiado, en quien tenía mayor confianza, en quien administraba todas las cosas que tenía Abraham. Lo llamó e hicieron pacto. La idea era que el criado de Abraham fuese a la tierra de donde procedía Abraham a buscar esposa para su hijo Isaac. Y no estuvo Abraham tranquilo hasta que el criado pactó con Abraham delante de Dios. La encomienda era buscar esposa para Isaac que no fuese de los cananeos, donde vivía Abraham, sino que se dirigiese al lugar de donde procedía Abraham, donde vivía la parentela de Abraham, para que de allá buscara esposa para Isaac. Abraham guardó ese aspecto de la santidad y del orden de Dios en su vida y en la de su hijo. La había guardado él, Abraham, y estaba cumpliendo con enseñarla a su hijo Isaac, para que Isaac tuviese la misma responsabilidad de transmitirla a sus hijos. Entonces Abraham envió a su criado a la tierra donde vivía su parentela. No quiso esposa para su hijo de los moradores de Canaán, donde vivía Abraham. En aquel tiempo los hijos de Dios, como ya le enfatizaba, se mezclaron con los hijos y las hijas de los hombres. Ya le dije que a Dios no le agradó ni le agrada a ellos tampoco. No le agrada eso. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Oye, hermano y hermana, aquella palabra que impartió para los moradores de ese tiempo, la imparte hoy a nosotros. Dios no contenderá en su espíritu con el hombre para siempre. Y en aquel tiempo decía: porque él, el hombre, carne es, y 120 años he dispuesto para el hombre, para que el hombre viva y se prepare, porque ciertamente enviaré juicio a la tierra, el diluvio, y se preparen para que se vuelvan a mí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, mucha en la tierra. Y vio Jehová, destinó sus ojos para ver la maldad
que se realizaba, que se llevaba a cabo en la humanidad de aquel entonces. Y observó que la maldad entre los hombres era mucha, muy grande en la tierra. Y que todo pensamiento, también observó que todo pensamiento de los hombres de esa época era de continuo el mal, de continuo, con frecuencia pensaban sobre el mal. ¿Qué mal van a hacer? Y dice la palabra que Dios se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, se arrepintió. En aquel tiempo, imagínate, Dios se arrepiente de haber hecho hombre en la tierra, el hombre de aquel tiempo. ¿Cuál será más malo, el hombre de aquel tiempo, el hombre de este tiempo? ¿Cómo estará Jehová ahora? Y dice la palabra que le dolió a Jehová en su corazón haber creado al hombre sobre la tierra. Haber destinado al hombre a vivir en la tierra. Le dolió en su corazón. Y dentro de ese dolor, dice, eliminaré toda vida de sobre la tierra. Y me arrepiento de haberlos hecho. Reitero, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y ya le había dicho que destinó a Noé para predicarle a la humanidad entonces, con detalles, según los detalles que Dios le dio a Noé. Dios buscaba la manera, la forma de que la humanidad entonces escuchase a Noé, atendiese al mensaje de Noé, creyera a Noé y creyera a Dios por vía de Noé, y que la gente estuviese presta a hacer lo que Noé le indicara que hiciera. Como ustedes ven, la palabra dice el libro de Amós 3:7, que no hará nada el Señor sin que antes los comunique a sus siervos, los profetas. En aquel tiempo, Noé fue la persona que Dios escogió para decirle lo que se proponía hacer. Le dio todo tipo de detalle de lo que debía predicar. Le dio detalle de cómo él se proponía hacer con ese juicio, con el diluvio. Bueno, y también le decía que a Enoch Dios lo escogió y comenzó a prepararlo porque se propuso llevárselo de la tierra en aquel entonces. Y dice la palabra, y Enoch caminó con Dios y desapareció. Y Enoch caminó con Dios y desapareció. El hecho de que Enoch caminara con Dios implicó que él pudo santificarse, pudo santificar su carácter, pues anduvo con Dios. Pudo escuchar de Dios sus aprestos en los juicios del diluvio. Pudo escuchar de Dios qué se proponía hacer con él, con Enoch. Pudo escuchar de Dios lo preparativo para el diluvio. Toda esa cosa Enoch la escuchó y pudo santificar su carácter. Y Dios se lo llevó. Y dice la palabra, y no fue hallado. Y no fue hallado, nos está diciendo que sus parientes, sus amigos, en aquel tiempo lo buscaron, porque la noticia se regó. Dios se llevó a Enoch. Entonces, los amigos, los parientes comenzaron a buscarlo, pero no lo hallaron. ¿Y por qué no lo encontraron? Como no encontrarían a muchos de nosotros cuando suene la trompeta. ¿Por qué no lo hallaron? No lo encontraron porque lo traspuso Dios,
porque se lo llevó Dios. Dios no simplemente lo levantó y lo tiró por ahí en un prado, sino que Dios se lo llevó al cielo, lo traspuso. ¿Y para qué Dios lo traspuso? ¿Sabe para qué? Para que no muriese en medio del diluvio. ¿Y para qué Dios se propone levantarnos nosotros hoy? Para que no muramos en los juicios que vendrán y para que no tengamos que vivir la primera etapa del gobierno del anticristo, la tribulación, y la segunda etapa y última del gobierno del anticristo, la gran tribulación. Muchos hermanos y hermanas no conocen con detalle las ventajas y las desventajas de la tribulación y la gran tribulación. No sé si habrá ventaja, pero por lo menos yo sé que habrá muchas desventajas para nosotros. Y dice, y antes que no fuese traspuesto al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Como caminó con Dios, me imagino que Enoc le metió mucha pregunta a Dios y que Dios respondió mucha respuesta a Enoc. Entonces había un vínculo cerrado, un vínculo estrecho, una relación fluida. Dios le dio testimonio a Enoc de que la forma como él caminaba en esta tierra le agradaba a Dios y que por esa razón Dios no iba a permitir que Enoc muriese en el diluvio. Entonces, los estudios que nosotros venimos haciendo, lo hacemos con la idea, con el propósito que nos encomendó el Señor Jesucristo, sanear la fe de algunos hermanos y hermanas que Él los vio enfermos de la fe, enfermos de la fe. Entonces, si nosotros tenemos un carácter como cristiano, pero no santo, ese aspecto puede estarnos enfermando de la fe. Si nosotros entramos en la congregación y solo saludamos a nuestras cofradías, a nuestros amigos, a nuestras amigas exclusivos, entonces Dios nos está diciendo que tenemos la fe enferma, porque ¿qué amor de Dios rechaza a uno y abraza a otros? Si ocurre eso dentro del pueblo de Dios, se sabe ya que no se hace en base al amor de Dios, sino en base al amor filial que hemos conocido en el mundo. Entonces, ahorita mencionábamos uno de los aspectos que hemos abordado, el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo, entendiendo que nosotros amamos a Dios y nos comunicamos con Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, y de esa misma manera ciertos evangélicos y evangélicas todavía encuentran la forma de dejarse guiar por el espíritu del mundo, haciendo cosas delante de Dios que no corresponden a la guianza del Espíritu Santo, como son los ejemplos que acabo de citarle. Cuando un evangélico, una evangélica que dice, invoca con su boca el nombre del Señor y dice con su boca que ama a Dios y habla con su boca hasta la saciedad, Dios es bueno, Dios es esto, Dios es lo otro, y es verdad que es bueno. Pero déjame decirte que si no lo hace por el Espíritu Santo de Dios, no llega a Dios eso. Entonces, saludar a unos hermanos afectuosamente y a otros no, déjame decirte que eso es guianza de un espíritu que no es el del cielo.
Entonces tengamos cuidado porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina y Dios no puede ser burlado. Muchos de nosotros tenemos tratos exquisitos para algunos hermanos, para algunas hermanas, no así para otros hermanitos y otras hermanitas. Esa situación debemos sanearla antes que sea demasiado tarde. De la misma manera, hay hermanos y hermanas a quien Dios ha bendecido. Le dan, otorgan regalos y regalitos y tienen todo su derecho. Hay hermanos y hermanas que pueden devolvérselo. No lo hacen con hermanos y hermanitos que no alcanzan para devolvérselo. Ahí tienen su recompensa esos hermanos y esas hermanas que Dios ha bendecido. Son cosas que enferman la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe. Quien anda en fe, anda en medio de los hermanos, con la frente en alto, sin cola que se le pisen. Quien anda en fe no es capaz de ignorar un hermanito, una hermanita, por el hecho de que no tenga los medios suficientes para calificar como amigo y amiga de alguien a quien Dios ha bendecido. Cuando Dios bendice, reitero, a un hermano o una hermana, en cierto modo lo hace para probarlo, cómo se comporta en medio de la congregación de hermanitos y hermanitas. Y también lo hace para que supla y provea a muchos hermanitos que por la razón de Dios no bendecirlos a ellos económicamente, Dios no bendice a todos creyentes. Entonces, esos creyentes privilegiados a quien Dios bendice con finanzas y economía suficiente para quitarle el hambre, la desnudez a algún hermanito, alguna hermanita en un momento determinado. De no hacerlo, esos creyentes que han sido bendecidos por Dios pretenderían engañar a Dios y Dios dice que no puede ser burlado. Si le da un siervo a una sierva, Dios espera que ellos compartan con los hermanos y hermanas a quien Dios les señala muchas veces. Continuando el tema de Enoc. Enoc fue séptimo desde Adán. Enoc fue profeta en la medida que profetizó acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Enoc fue el primer hijo primogénito de Caín. Enoc fue el primer hombre que fundó una ciudad y llevó su nombre en aquella humanidad. Enoc caminó con Dios y llevó un carácter santo en su relación con Dios. Enoc nunca murió. Dios lo traspuso para que no viera la muerte. Enoc profetizó acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Enoc recibió testimonio de su Dios antes de que Dios se lo llevara. Reitero lo que dice la palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Enoc, el líder de aquella ciudad que llevó su nombre, fue levantado y llevado al cielo. Dentro de esa ciudad, a los ojos espirituales, si había alguien que lo pudo ver cuando fue levantado. Nosotros hoy debemos aprender de Enoc. Nosotros hoy debemos aprender de Enoc. ¿Qué cosa debemos aprender de Enoc? Cómo él caminó con Dios. ¿Cuál experiencia alcanzó Enoc en su caminar con Dios? Se santificó al estar caminando con Dios. Y esa santidad fue testigo de su caminata con Dios. Nosotros debemos emular el caminar, la actitud, el carácter de Enoc. Y entender que, o tratar de entender, que así como Dios lo sacó de debajo del diluvio para que no muriese, a nosotros hoy trata Dios de sacarnos de la embestida final de Satanás y su hijo el anticristo y su plataforma de gobierno, el nuevo orden mundial. Debo reiterarle para terminar, si un hermano tiene falta de humildad, no oiría la trompeta. Si un hermano o una hermana tiene orgullo, ya sea de su piel, ya sea de su apariencia física, ya sea de su finanza, su aspecto socioeconómico, ya sea porque tiene nombre encumbrado o nombre sonoro, ya sea porque tienes amigo de importancia, entre comillas, si tiene orgullo, no oirá la trompeta. Si tiene esos tipos de orgullo. Tampoco se irá ni escuchará la trompeta líderes que dentro de su quehacer en el ámbito espiritual encuentran ocasión para apartar lo suyo dentro de actividades que se realizan en las congregaciones. Tampoco oirá la trompeta aquellos hermanos que se afanan en el mundo como si el mundo tuviera promesa para ellos. Tampoco podrán escuchar la trompeta aquellos hermanos que se afanan por ponerse adelante para brillar. Todas esas cosas hay que trabajar. No es el gusto de Dios la adulación. Todo hermano o hermana que adula a alguien está haciendo algo que a Dios no le agrada. Sacar ventaja, aprovechar oportunidades en medio del pueblo de Dios. Gente que practican juegos de sanes, llevan negocio dentro del pueblo de Dios, aprovechando ciertos liderazgos que Dios le ha dado. Y esos liderazgos descaradamente los usan para establecer negocios dentro de la congregación, como si el pueblo de Dios fuese dueño de esos negociantes. No le agrada a Dios que sus hijos llevemos la vida ajena de nadie. Tampoco le agrada a Dios los lamentos y lamentaciones que van al oído de Dios. Como tampoco le agrada a Dios las impurezas. Las impurezas, muchos hermanos, hermanas de ciertas edades que se supone que deberían guardarse, muestran muchas veces impureza.
nosotros hemos aprendido el concepto de santidad de manera retorcida, pero no es lo que me enseña la palabra. La palabra me manda a vestir como hijo de Dios, como hija de Dios. Y cuando una hija de Dios corta las mangas de su camisa y se va porque hace calor, lo está haciendo ella sin Dios. Como la hermana que se mete en cierta vestimenta que dejan todos que desear, menos la agradabilidad de Dios. Hacemos falsas promesas que muchas veces no cumplimos. Debemos tener el cuidado. Hacemos promesas cuando caemos en emociones y luego se nos olvidan porque hicimos promesa en medio de las emociones. Debemos tener cuidado con la ceguera espiritual. Si tenemos ceguera espiritual, debemos pedir al Señor que nos ayude a arrepentirnos de nuevo y a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, pues la ceguera espiritual no es saludable ni recomendable. El Señor mismo dice, ciego que guía a ciego, ambos caen en el hoyo, ambos caerán en el hoyo. La apatía, la indiferencia, el no puedo, es igual que estar reposado en la carne. La irresponsabilidad, la religiosidad, el conformismo. Tengo 30 años en el Evangelio. ¿Y qué? Con 30 años debe arrepentirte de nuevo. Pues después de una evaluación de largos años, Dios dice, tiene que comenzar de nuevo. La pereza, el desánimo, el desaliento. Cuidado si se manifiesta eso delante de creyentes para deformarlo. La terquedad. ¿Habremos evangélico terco que solamente creemos que nuestro criterio vale? Somos profetas de nosotros mismos. A veces nos aqueja la falta de voluntad, la sequía espiritual, la autojustificación, los pretextos, las excusas, darle larga a ciertos asuntos, como por ejemplo, haber cogido prestado y tener el dinero de pago en los bolsillos por semanas y por días y no sacarlo hasta que hay crisis. Por cuestiones como esa no se escuchará la trompeta, chisme, críticas, bochinche, murmuraciones. Por cuestiones como esa no se escuchará la trompeta. Son aspectos que debemos trabajar y tenemos que trabajarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. La terquedad, su propio profeta. No hay cosa más incomprensible que un cristiano evangélico terco. Eso hay que enterrarlo, ese aspecto, la terquedad, hay que enterrarlo. Siempre debemos tener abierta la posibilidad de que alguien, puede ser incluso un nuevo creyente, nos enseña a nosotros que somos líderes viejos. Basta con saber que la Biblia habla de la guianza del Espíritu, de que Dios nos ayude. Hasta aquí el tema que nos hemos propuesto y la repetición de estos aspectos que yo lo hago cada viernes y espero que ustedes comprendan la razón por lo que lo hago. Porque siento que muchos hermanos y hermanas no están anotando, no están tomando apunte. Y yo le pregunto, ¿cómo van a retener estos aspectos en su mente
dentro del tiempo que estamos viviendo, si no toman nota. Pues para eso yo lo repito. Mientras Dios me siga ayudando, lo voy a repetir cada estudio para que a Dios le conste que lo estoy haciendo. Porque, hermano, cuando suena la trompeta, bienaventurados serían aquellos que escuchen la trompeta. Dios nos bendiga en esta noche. Yo estoy saludando y bendiciendo en nombre de Jesucristo a estos hermanos que están conectados: Wilman, Sobeida, Santo,